Bueno, K2B es una empresa de tecnología basada en una solución de GRP como producto único, ¿sí? Que junto con Genexus Consulting, que es una empresa de servicios que desarrolla software con tecnología Genexus, y la propia Genexus como fábrica de herramienta para crear aplicaciones y software, ¿sí? Son parte de lo que es el grupo Genexus, ¿sí? En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo o entender entre todos qué estamos hablando nosotros en K2B cuando hablamos de contratos, ¿sí? Nosotros estamos hablando de un evento que se da como la culminación de un proceso de compras. O sea, nosotros hacemos un proceso de compras y al final de nosotros decidimos que queremos hacer un contrato o que queremos registrar un contrato en esta herramienta. ¿Por qué queremos registrar un contrato? Porque además de lo que puede ser una orden de compra común y corriente, nosotros tenemos información adicional acerca de este acuerdo entre partes que queremos dejar registrado, ¿sí? La entrega del bien o de este servicio por el cual nosotros hacemos el contrato transcurre durante un periodo que es más o menos prolongado, o sea, no se da en una única fecha, y ahí nosotros incorporamos el concepto que nosotros tenemos de compras plurianuales, o sea, compras que exceden lo que es nuestro ejercicio económico, porque queremos hacer un seguimiento detallado de otras cosas vinculadas, de otros conceptos vinculados a los contratos, como pueden ser sus renovaciones, como puede ser otra documentación que tenga que presentar el proveedor, que queremos dejar todo registrado para poder hacer después ese seguimiento. Y otra de las características que nosotros usamos mucho justamente en los contratos es que por esa vigencia que tienen en un periodo prolongado normalmente llevan ajustes de precios. Y bueno, esos ajustes de precios que se puedan incluir esas paramétricas de cómo se calculan y que el sistema luego haga los cálculos y haga la registración correspondiente. De esto básicamente son las grandes cosas que nosotros vamos a mencionar hoy como parte de lo que es la gestión de contratos. ¿Por qué les quería mencionar que era como culminación de un proceso de compras? Bueno, para que ustedes sepan que contratos es uno de los módulos del ERP, ¿sí? Que nosotros tenemos un proceso de compras que está diseñado, que está modelado con una herramienta de BPM, que está contemplado en K2B, a la cual van llegando tareas a una bandeja de entrada, y en la finalización de este proceso de compras, una de las opciones es generar el contrato. Entonces, cuando hablábamos de información adicional, ¿de qué estábamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, fechas de validez. Los contratos tienen una vigencia, tienen un periodo durante el cual se va a ejecutar, ¿sí? Tienen condiciones de renovación, yo puedo decir si un contrato es renovable o no, cuántas renovaciones admite el contrato, y cuándo le tengo que comunicar al proveedor si lo quiero renovar o no. Y a su vez, si yo necesito, por ejemplo, 30 días antes para comunicarlo al proveedor, a mí me interesa tener algún aviso, o alguna alarma, o alguna forma de gestionar de que yo 120 días antes a lo mejor necesito a la interna de mi organización empezar a gestionar con las personas involucradas a ver si yo quiero o no quiero renovar ese contrato. ¿Qué otras cosas estuvimos mencionando hoy? El tema de la planificación, de las fechas de entrega, de que yo tengo, estas entregas se realizan en ese periodo de vigencia, pueden ser en unidades, se pueden definir en porcentaje en el caso de contratos de obra o proyectos, ¿sí? Pueden ser en fechas fijas, donde manualmente uno ingresa una fecha, o puede haber una cierta recurrencia, que pueden ser todos los meses, entonces uno planifica con una recurrencia mensual, o semestral, o trimestral. Y además, volvemos a recalcar el concepto de plurianualidad, o sea, que excede mi año civil o mi ejercicio contable, y para aquellos que llevan además una registración presupuestal, afecta los planes presupuestales de los años futuros. ¿Qué otras cosas hacemos el seguimiento? Podemos hacer seguimiento a través de los contratos. Es de otros documentos que me interesa controlar. Por ejemplo, pueden ser garantías de fiel cumplimiento, pueden ser planillas de trabajo que yo le tenga que pedir a los proveedores, certificados fiscales, pólizas de seguro, certificados de calidad, todo aquello que a mí me interese gestionar, hacer un seguimiento, poner una fecha en la cual yo se lo tengo que reclamar y una fecha en la cual el proveedor me lo entregó, lo puedo cargar, es configurable, y empezar a hacer un seguimiento de esos documentos. Y todo lo que tiene que ver con ampliaciones y renovaciones. Los contratos que se renuevan van a tener una trazabilidad con su contrato original, y del contrato original voy a poder ir a sus renovaciones, y lo mismo con las ampliaciones. Los ajustes de precios que mencionábamos hoy, como una combinación de índices que se expresan en porcentajes, ¿sí? Donde además de definir los índices que participan en la paramétrica y el porcentaje que va
usarse para cada índice, hay una cantidad de meses, una periodicidad para realizar ese ajuste. Yo puedo definir que esos ajustes son cada 3 meses, cada 5 meses, cada 6, y una fecha base sobre ese índice. O sea, todos estos datos se cargan en el sistema. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente el ingreso a un contrato para que vean que todos estos conceptos están definidos en lo que es el ingreso del contrato. ¿Sí? Acá justamente tengo ese flujo de compras que está culminando en este momento, y yo lo que hago es definir si quiero hacer una orden de compra, donde normalmente cargo menos información, o quiero hacer un contrato donde quiero cargar la información que mencionábamos recién. Entonces, continuamos es como la última etapa de este flujo y vamos a un contrato. Los contratos también pueden ser sin referencia a un proceso de compra. Yo acá solamente estoy mostrando este enganche. Tengo un código, tengo fechas, tengo los datos del proveedor. ¿Por qué? Porque yo vengo de un proceso de compras. Entonces, en este caso, yo estoy heredando toda la información de mi adjudicación. Yo ya sé quién es el proveedor, ya sé cuál es el producto, ya sé el precio al que se adjudicó. ¿Ah? Los contratos dijimos que tenían una fecha de validez. Por lo tanto, le vamos a cargar un válido desde y un válido hasta. ¿Sí? Yo en este caso estoy poniendo este segundo semestre, o sea, el 1 de julio al 31 de diciembre. Un esquema de afectación que después vamos a ver un poquito qué es, pero tiene que ver con qué centro de costos se está imputando, ¿sí? O qué ítem presupuestal para aquellas organizaciones que lleven presupuesto. Y después vamos a aclarar un poquito más de qué se trata eso. Y hay otros datos, cuando a veces el que me entrega la mercadería o el que me da el servicio no es necesariamente el proveedor, hay terceras personas involucradas. Y acá están los datos de la renovación, si es renovable, cuántas renovaciones puedo hacer, ¿sí? Cuántos días necesito yo a la interna de mi organización para tomar una decisión de qué quiero hacer con el contrato, ¿sí? ¿Y cuál es el plazo máximo para yo avisar al proveedor? O sea, para comunicar esa decisión al proveedor, porque después quiero hacer seguimiento sobre estos vencimientos, ¿sí? Como les decía, hoy tengo el producto ya heredado, la cantidad y el precio. Y lo que voy a cargar aquí es si lleva ajustes de precios o no lleva ajustes de precios. Entonces voy a elegir una de las paramétricas que yo tengo parametrizada, que es, por ejemplo, que va a ajustar 50% por índice de precios al consumo y por índice de medio de salarios, y que va a ajustar cada 3 meses. Eso se parametriza, cada organización tendrá todas las paramétricas que quiera. Y que a su vez el plan va a ser mensual por cantidad, dónde se va a recibir la mercadería, o en caso de que fuera mercadería. Y voy a crear esa planificación, y como yo le dije que era mensual, el sistema va a aplicar a partir de determinada fecha que yo le estoy cargando, cuál es son los 6 meses siguientes, ¿sí? Y con esto se genera lo que es la planificación. Pasamos a una pantalla donde lo que estamos viendo ahora es los conceptos comerciales, poder completar eso que dijimos de la paramétrica y de cuál era, bueno, cuál es mi precio base, porque las paramétricas pueden estar configuradas, pero el precio base siempre es particular para cada contrato, porque depende cuando hago el contrato cuál va a ser mi fecha base. Entonces ahí se indica la fecha base con la cual hacer la comparación de índices. Acá veo el total del contrato, en este caso fue un contrato cargado sin conceptos fiscales, o sea, sin impuestos. ¿Sí? Y en esta pantalla yo tengo la oportunidad de cargar esas obligaciones que yo hoy les comentaba, esos conceptos que quiero controlar, que puede ser en este momento o más adelante. O sea, puede pasar que mi contrato ya esté hecho y yo en cualquier momento agregarle conceptos de obligaciones que quiero controlar. En este caso, una planilla de trabajo. Entonces yo quiero decir, bueno, yo le tengo que pedir la planilla de trabajo porque contraté una empresa tercerizada que tiene empleados que trabajan en mi organización y quiero que me los presente en tal fecha. Está pendiente, en esa fecha yo sé que le tengo que reclamar esto, ¿sí? Podría cargar otro, como pueden ser certificados fiscales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso un certificado impositivo de Uruguay. Pueden haber otras personas que participen en esta, o sea, no sea él, sino puede ser el transportista, en el caso de mercadería, que yo le tenga que reclamar algo, por eso ahí me permite cambiar y que no sea el proveedor, que sea otro tercero, ¿sí? Bueno, en este caso el certificado impositivo, yo cargo también las fechas en que se lo voy a pedir, y en este caso voy a decir que ya me lo entregó, o sea, tiene una fecha de cumplimiento, por lo tanto a mí me va a figurar como cumplido esta obligación. Puedo cargar garantías y todos los que yo hoy les mencionaba y cualquier otro concepto que a ustedes les ocurra que quieran hacer seguimiento, ¿no? Aquí es donde vamos a ver ahora lo que tiene que ver con lo que yo les decía, con lo que es el centro de costos y la afectación presupuestal, ¿sí? Que eso viene de la primera pantalla o heredado de la adjudicación, ¿sí? Y con esto quedó hecho mi contrato. Yo volví a lo que es el final de mi proceso de compras, ¿ah? Donde ya tengo mi contrato generado
Y bueno, me muestra la pantalla de obligaciones por si quiero seguir cargando y agregando obligaciones. ¿Ah? Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con emitir las órdenes de entrega, porque con esto quedó el contrato armado, pero justamente el contrato lo que nos permite es decir que yo no voy a hacer una única orden de entrega, yo podría para cada fecha que yo planifique emitir órdenes de entrega o órdenes de compra al proveedor. Entonces, se puede hacer una orden de compra con el total del contrato y cada fecha será una línea, o en cada oportunidad le voy enviando al proveedor mi orden de compra. Entonces vamos a ver ahora justamente la emisión de la orden de compra. Acá yo tengo mi contrato que acabo de cargar, ¿sí? Donde se ve toda la información que estuvimos cargando, la fecha de validez, ¿sí? Desde el 1 de julio al 31 de diciembre, donde yo acá veo las fechas vinculadas a las renovaciones y la cantidad de renovaciones que puedo hacer. En el detalle veo cuál era mi producto, la cantidad, el precio unitario, cómo se planificaron las entregas y veo las fechas de planificación, las 6 entregas que estaban planificadas en este semestre, ¿sí? Los conceptos, y ahí voy a ver que este contrato tenía una paramétrica, que fue la que yo le indiqué en su momento. La afectación, que tiene que ver con el centro de costos y el ítem de presupuesto que yo definí. Mis obligaciones, que fueron las que cargué hoy, una de ellas pendiente y la otra confirmada, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es emitir justamente esa orden de entrega o orden de compra. Entonces, yo acá lo que se me muestra abajo son las 6 líneas, una para una de esas fechas, y yo en particular lo que voy a hacer es emitir una sola, ¿sí? Con las 6 líneas de la planificación, pero justamente acá lo que se permite es que ustedes para cada fecha de entrega se puedan emitir las órdenes de compra en su momento. ¿Ah? Bueno, les voy a decir cómo voy a pagar, cómo se paga esta orden de compra. ¿Sí? En este caso voy a poner el contado. Acá abajo se ve el detalle de las 6 líneas. Y con esto queda esta orden de entrega, que me queda un número de orden de compra, y yo lo que hago es confirmar. Todas estas tareas de confirmar o algunos de estos botones obviamente son parametrizables por roles, o sea, por permisos que tenga la persona para hacer, ¿sí? Y bueno, ahí está mi orden de compra autorizada. Lo que vamos a ver ahora es que, bueno, una vez que yo tengo la orden de compra, lo que resta es, aparte de hacer los seguimientos, que después vamos a ver un poco el tema de lo que tiene que ver con las consultas, bueno, ¿qué pasa con los ajustes de precios cuando llegan las facturas? Bueno, yo lo que le voy a mostrar ahora es no solo cuando llegan las facturas qué pasa, sino que yo en cualquier momento puedo simular lo que es ese ajuste de precio. O sea, antes de que me haya llegado la factura, yo puedo entrar y hacer una simulación del ajuste. Y además, también lo que les quiero comentar es que nosotros vamos a poder ingresar documentos con el ajuste de precio incluido, ¿no? O ingresar documentos sin ajuste de precio, porque a veces las empresas facturan por separado los ajustes de precios, y después tener la posibilidad de, con referencia a ese mismo documento, generar otro documento por el ajuste. La parte de ingreso de documentos no lo vamos a ver hoy, ¿sí? Lo que vamos a ver es la simulación de ajuste de precio, ¿no? Donde yo lo que tengo es un panel que se llama simulación de ajustes, y filtro por el proveedor, me aparecen sus órdenes de compra. Yo voy a marcar cuál es la que quiero hacer la simulación. Ahí me aparecen todas las líneas de la orden de compra, pongo una fecha para la cual quiero simular ese ajuste, y si yo le pongo en septiembre no me calcula, porque yo le había puesto que eran cada 3 meses, y este contrato arrancó en julio, o sea que recién en octubre voy a tener el primer ajuste. Por eso, si yo pongo una fecha de octubre, ustedes van a ver que ya el sistema me hace el cálculo. Puedo ver en qué se basa ese cálculo, miro el detalle, y veo que ahí está mi paramétrica, que ajusta cada 3 meses, cuáles son los índices que tomó, qué variación tuvieron, ¿sí? Y confirmar si ese valor, de alguna manera, si quisiera saber cómo se llegó a ese valor, tengo la oportunidad de saberlo. Entonces, ingresamos un contrato, hicimos la orden de compra, hicimos una simulación de precios. Esas otras cosas que dijimos que podíamos controlar, que podíamos hacer seguimiento, que podíamos consultar, ¿dónde las vemos? ¿Sí? O cómo las vemos. Bueno, tenemos una pestaña que es estado de pagos, donde vamos a poder ver todo el detalle del contrato respecto al contrato que se ingresó, la orden de compra, las facturas, si están pagadas o no están pagadas, ¿sí? Datos adjuntos que tienen que ver con cualquier documento que a mí
yo quiera adjuntarle al contrato, ahora lo vamos a ver, y otras consultas que ya son en forma masiva, o sea, no estoy parada en un contrato en particular, sino que veo en forma masiva, y si quiero bajar alguno de ellos en la información, la bajo. Entonces, vamos a ver en el contrato que yo ingresé recién, ¿sí? Que es justamente una de las consultas es trabajar con contratos, donde yo veo todo esto que ustedes ven acá arriba son filtros, o sea, yo puedo filtrar por contratos vigentes, por contratos vencidos a determinada fecha, por el estado que tienen los contratos, ¿sí? En este panel yo veo que, bueno, aparte del código del contrato, veo quién es el proveedor, ¿sí? Veo las fechas de validez. Y lo que vamos a hacer es entrar al contrato que yo ingresé recién, nos vamos a saltear las primeras pestañas porque ya las vimos y, bueno, ahí está la orden de entrega que hicimos recién. Tenemos una pestaña para ver las ampliaciones, cuando empecemos a hacer ampliaciones si es que tienen, la otra pestaña para ver las renovaciones y el estado de pagos donde se ve el total del contrato y lo que está pendiente de conformar o facturar, ¿sí? Ahí se ve mi orden de compra y lo que falta es ingresar facturas. Y en datos adjuntos, nosotros podemos agregar cualquier tipo de documento que queramos agregar, sea una planilla, sea un documento de texto, una imagen, cualquier documento nosotros podemos agregar allí y lo vamos a dejar vinculado al contrato y después se va a poder consultar. Pueden ser uno o muchos documentos, ¿no? Ahí aparece el archivo que yo acabo de cargar con nombre de resolución, ¿sí? Otra de las consultas que tenemos es, nosotros acá en este panel que habíamos visto de contratos veíamos el proveedor, pero no veíamos, por ejemplo, el producto a nivel de cada línea de los contratos. Entonces, si nosotros queremos ver a nivel de detalle, o sea, bueno, o consultar todos los contratos que tengo para determinado producto o para determinado proveedor, yo lo que puedo hacer es consultar detalle de contratos y ahí tengo filtros por proveedor y por producto. Ustedes como ven acá yo estoy viendo el producto, en este caso tengo uno solo, pero ahí me aparecerían todas las líneas, tengo las cantidades y tengo los precios, ¿no? Entonces yo podría filtrar por producto o por proveedor y tener comparativos o, bueno, decir, para este producto tengo todos estos contratos, ¿sí? Tengo el panel para trabajar con las obligaciones, justamente eso que yo dije que me interesaba controlar. Bueno, si yo las quiero ver no a nivel de contrato, sino a nivel general, acá tengo, por ejemplo, certificados de GI, depósitos de garantía, planillas de trabajo, y cuál es el estado de ellas, si están, si puedo filtrar por las fechas de cumplimiento, ¿sí? Y ver si están pendientes o están cumplidas, ¿sí? Allí a la derecha se ve el estado de la obligación, pendiente o confirmada y la fecha, ¿no? Las órdenes de entrega que me muestran las órdenes de compra que se generaron, porque yo puedo tener contratos a lo mejor sin órdenes de compra de emitir todavía, o quiero ver las órdenes de compra realmente emitidas, ¿sí? Para ese contrato. Y después tengo todo lo que tiene que ver con consultas personalizadas que puede hacer la organización a través de la herramienta de GXQuery, ¿no? Yo le voy a mostrar es un ejemplo de otros datos que se cargaron en el contrato que no los vimos, pero que se pueden personalizar consultas, como puede ser en este caso que se admite renovación o no, cuáles son esas fechas de comunicación que yo necesitaba gestionar, la cantidad máxima de renovaciones, cuántas me faltan hacer, ya no se puede renovar. Entonces yo con filtros en esta planilla de trabajo, yo puedo hacer todo ese seguimiento en base a estas fechas y las renovaciones. Pero pueden haber otros datos de los contratos que a ustedes les interese consultar y hacer gestión, y basta tener la herramienta GXQuery para poder hacer esas consultas. Bueno, entonces, como resumen de lo que estuvimos viendo, ingresamos un contrato con todo lo que eso lleva de información adicional, información relevante para el seguimiento que quieran hacer de esta contratación, con el tema de la simulación de ajustes de precios, que es una cosa muy usada en tema de contratos, justamente por esa vigencia y esa extensión en el plazo de su ejecución, lo que son algunas de las consultas disponibles que tienen, más las que puede definir la organización para hacer consultas. Así que ahora lo que vamos a hacer es abrir el espacio de preguntas.